No, porque fíjate, hubo una época en que andar con un radio de comunicación en la mano, tú eras comunista. Y te apresaban y había que ver dónde tú sacaste ese radio, que eso es para hablar con los comunistas y ese tipo de cosas. Ya eso ha ido cambiando. Ya hoy en día tú puedes andar con un radio en la calle sin problema. A menos de que aparezca un policía que se le crucen los cables y diga, ¿y ese radio dónde lo sacó? Pero eso va a depender del perfil que la persona lleve. Claro. Sí hay un dato importante y es que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que se mantiene dándole vuelta al mundo, los astronautas que están dentro de ella, que los rotan cada cierto tiempo, tienen un radio de comunicación HF dentro de la estación. ¿Estás seguro? Llega gracias a Access Global, Seguritech, RK, abrimos las puertas por ti. Sentry 365, CMD, Central de Monitoreo Digital, Arabet, Fusion Tech, Cainca Express, Domitech, J2M Technology, Manuel Seguridad, especialistas en cercos eléctricos, PGA, tecnología, infraestructura y seguridad, Smart Home Dominicana, Tecnópolis, STPG Service, seguridad electrónica, Sierra Dominicana, Cotízame. Buenas, mis queridos amigos. Hoy, que ya salimos del episodio 100 y estamos en el 101, vamos hacia la meta. Ay, Michelito. Mire, hoy vamos a hablar de un tema que habíamos dicho con Disla, que nos acompaña hoy de nuevo, Manuel. Habíamos hablado, con él habíamos hablado del tema de radios, de radiofonía, ¿verdad? Radiocomunicación. Pero nos quedó en el tintero con el programa que hicimos de Semana Santa, porque ahí habíamos hablado de que te llaman muchas veces en el momento cuando necesitan que tú le actives comunicación en un momento determinado cuando ya es tarde, caramba, esperan siempre a lo último. Pero hay un tema que habíamos dicho que lo teníamos que hablar, que era de radioaficionados. Los radioaficionados, exacto. ¿Cómo pueden ayudar a los radioaficionados, no solamente en temas puntuales de comunicación, de comunicarse entre ellos muchas veces? Antes yo me acuerdo, yo tenía un 11 metros que lo ponía en mi casa y yo escuchaba, aunque no tenía mucha potencia para transmitir, pero yo escuchaba a toda esa gente hablando de Puerto Rico, de toda parte del mundo. ¿Cómo pueden ayudar en un momento determinado, hasta en casos de catástrofes? ¿Cómo pueden ser apoyo para tener y coordinar situaciones puntuales? Vamos a partir definiendo qué son los radioaficionados para la gente que no saben con qué se come eso. Bueno, mira, los radioaficionados, dale de nuevo las gracias, más ahora en el 101 que estoy. A Bertoli que se quede por acá por Punta Cana. Bueno, Bertoli. Ya yo voy a suplantarlo aquí. No, mientras tanto, ahora van a ver 2 gorditos y 2 flacos. La banda gorda. Entonces, ¿qué pasa? Hace un año que yo estuve aquí hablando de lo que era radiocomunicación. Leandro, al final, ya terminando, me dice, mira, yo una vez tenía un radio que hablaba. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, vamos a hacer otro programa para hablar de lo que es la radioafición. El radioaficionado no es más que una persona, en el caso principal nuestro y del mundo entero, una persona solidaria que presta un servicio sin recibir nada a cambio. Podríamos decir que los radioaficionados prácticamente es una red social
cuando no existía Instagram. Exacto, yo no pienso que existía- es el inicio de las redes Cuando no sociales. existía lo que era, ¿cómo se llamaban las otras redes No sociales? Que existe- habían no, no, no. Facebook, Hi-Fi. Perdón, No, pero habían Hi-Fi, había otra. Perdón, básicamente los radioaficionados existen antes de la democratización del Internet, que permitió que, por ejemplo, los aficionados estaban mucho antes de que Exacto. se nacionalizara el Internet como está hoy en día. Incluso la radioafición surge aquí en el país en 1926. O sea, un doctor llamado Carlos Recus funda en el 1926. ¿Tú lo conociste, Dylan? No lo conocí porque yo nací en el 67. Un poquito después. Ah, está bien. Yo ni siquiera a Trujillo conocí te particularmente. tiré ese bucapié. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Carlos Recus funda en 1926 lo que todavía existe hasta el día de hoy, lo que es Radio Club Dominicano. O sea, que estamos hablando de 95 años más o menos que tiene de fundación. Cumplirían ahora en junio, fue el 12 de junio del 1926, que ellos fundan a Radio Club Dominicano. Y esa institución todavía permanece, está ahí en la zona de la feria, por detrás de lo que es el correo. Existen otras asociaciones que se han ido formando particularmente, igual que el área de nosotros técnica, que son la UDRA, Unión Dominicana de Radioaficionados, y hay otras más, creo que hay dos más que no recuerdo ahora el nombre. Pero particularmente el radioaficionado es una persona solidaria que brinda un servicio sin recibir nada a cambio. Tenemos radioaficionados en todas las regiones dominicanas, o sea, en todas las provincias hay radioaficionados, Yo tengo un tío que es que radioaficionado. se diferencian por un indicativo, pues, porque tú no puedes llamar adelante, Leandro. Tú lo puedes utilizar quizá en lo que es el oncemetrismo, Ok. que es otra cosa. Utilizan igual una parte del segmento de frecuencias, pero se identifican diferentes. Entonces, tú puedes encontrar, por ejemplo, en la zona 3, que es en el Cibao, ahí en La Vega, Hotel India 3 Víctor, que es un amigo mío, se llama Arturo Sac, tiene una electrónica y tiene un chat por HF, por radio de comunicación, con diferentes miembros de diferentes países. Entonces, por eso te decía, podríamos verlo como la red social que existió Una de las primeras, para no decir de la la primera. primera. Una de las primeras redes sociales. de esa época, donde la gente podía conversar, hacer como una especie de peña, pero por radio, y lograr comunicaciones. Estamos hablando que tú te comunicas por HF hasta 18,000 kilómetros de distancia, o sea, tú cubres En la- casi en la- el globo terráqueo. Exactamente. ¿Cómo funciona esto? Las ondas de radio se transmiten y por el electromagnetismo que tenemos en nuestro planeta, la onda, como el planeta es circular, no es cuadrado, no es plano, la onda circula a través de la curvatura de la Tierra. Entonces, en ocasiones se permiten distancias de hasta, ¿cuánto? 18,000 kilómetros. 18,000 kilómetros. 18,000 kilómetros de distancia, donde tú mandas una señal, tú mandas una transmisión, que es una señal que va, y algún tercero que está en el momento que tú estás transmitiendo de manera activa, la capta y te puede responder. La primera transmisión que se hizo de manera, como diríamos, sin hilos, se logró por allá por 1830, que la logró un científico italiano llamado Guglielmo Marconi, que logró comunicar Estados Unidos con Europa. Wow, ¿y tú no Sin recuerdas hilos. ese dato? O sea, era lo que era No era tío mío eso. la parte Bien. era lo que era la parte ya, porque sí existía la telegrafía ya anteriormente y existía la comunicación, pero con hilos, que eran Eso fue un gran aquellos cables que iban de poste en poste, que veíamos en esa película, en esa vaquerada Los anteriormente, teletipos. para los teletipos y eso, donde cuando iban a saltar una diligencia, como decían, que era lo que hoy en día es un camión blindado, pues simplemente ellos cortaban esos cables en el camino, de modo tal que no pudieran comunicarse de una región a otra y atraparlos. Pero sí, Guglielmo Marconi logra ya una conexión entre Estados Unidos y... Estable, Exacto, y Una Europa. comunicación estable. Y transmiten un mensaje que por voz que decía ¿qué nos trajo Dios? Entonces a partir de ahí ya se le da paso a lo que era la comunicación sin hilos. En informática usamos Hello World. Hola mundo. Exacto. Sí hay, por ejemplo, como le decía, ciertos patrones que se deben seguir, ciertos reglamentos, y son respetados. O sea, no es que el radioaficionado va a entrar a hablar por ahí como que entró, como decimos popularmente, como perro por su casa. Tiene que utilizar su indicativo. En el momento de hacer una llamada, tiene que utilizar una clave que se llama CQ. CQ es como aquí estoy yo, quien me escucha.
Existen otras claves como son QAP, me mantengo atento y escucha, QTL, estoy en mi lugar, QTH en la casa, y así por el estilo. Y su indicativo que va a depender de la región, del país y de las iniciales de su nombre. Okay. Porque tampoco se utilizan las palabras adrede así a lo loco, porque existe lo que llamamos el alfabeto fonético internacional, de modo tal que todos hablamos el mismo lenguaje. No es lo mismo tú decir Nike en inglés, que viene siendo 9, a decir Nike en alemán, que tiene otro significado. Entonces, en aviación se utiliza alfabeto fonético internacional, en radiocomunicación se utiliza alfabeto fonético internacional, en la parte militar por igual, y así por el estilo. Ahora es un mundo sumamente bonito e interesante. Lo único es que yo siento que eso ha bajado mucho ya el auge que anteriormente había tenido. No, lo que pasa es que las nuevas generaciones se han inclinado más por la tecnología. Sí, pero yo conozco mucha gente que son radioaficionados, como que tienen yo no eso conozco ya un poca gente poquito joven. aislado. Yo decía en días pasados a un grupo de amigos que están dentro del mundo de las comunicaciones que la parte en el segmento de radioaficionados no ha ido buscando relevos. Aparecen muchachos jóvenes que igual de generación en generación ha ido pasando. Yo tengo amigos que los hijos se han interesado y siguen ahí, han aprendido telegrafía. He ido a ferias donde tuve muchos muchachos jóvenes participando, pero he ido a ferias, recientemente estuve en una en Orlando, en donde las personas eran muchos envejecientes, personas que ya, vamos a decir, están de paso en la vida y que un día desaparecen y quizás eso muere ahí. Pueda morir ahí parte de lo que es ese tipo de comunicación. Pero sí, no obstante, todavía se sigue utilizando. Hay gente que ve los equipos y dice, eso está anticuado, y eso se usa todavía. Pero se utiliza, o sea, han ido evolucionando, hay equipos que son más modernos, hay equipos digitales ya hoy en día. Tú puedes interconectar el equipo a través de internet, pero ya ahí tú pierdes la esencia de lo que es el HF. Exactamente. Pero básicamente sí, en el día a día todavía se sigue utilizando. De hecho, en nuestro país, para lo que son las labores de rescate, Semana Santa, situaciones de ciclones, esas asociaciones se integran, se activan y se integran a lo que es la Defensa Civil, la Comisión Nacional de Emergencia, como es el COE, y establecen ahí mismo un operador fijo. Y entonces intercambian información con los diferentes pueblos, intercambian información con países amigos, donde si, por ejemplo, temporada ciclónica que inicia 1 de junio y termina 1 de noviembre, pues se mantiene activa la comunicación. Situaciones donde ha ocurrido un desastre, un terremoto en un país, y tú tienes un familiar allá, pero todas las líneas telefónicas se cayeron. Tú tienes un amigo radioaficionado y dice, mira, yo quiero saber la familia de mi esposa que vive en Argentina, cómo están, ellos se llaman fulano y fulano, viven en tal dirección. Y esa persona, sin temor a dudarlo, agarra y si le queda cerca de su casa, se monta en un carro y va y le dice, mire, conmigo se comunicó Stalin y me hizo que... sí, yo estoy bien, dígale que yo estoy bien. Y recibes tú esa respuesta para atrás. Y donde se caen las comunicaciones modernas, exacto, ahí queda el radioaficionado. Te iba a decir eso, o sea, cuando todo desaparezca, lo único que va a prevalecer es la comunicación por radio. Y cucarachas. Principalmente por HF. Si tú ves aquí mi amigo José Peja, que es fanático de las series, en la serie de Walking Dead, cuando todo desaparece y solamente andan los muertos vivientes y algunos que quedaron, es por radio, es por radio que ellos se comunican. Hay un chinito que sale ahí al principio de los primeros capítulos que anda con un radio grandísimo y despliega su antena y se comunica. ¿Por qué es tan versátil? Porque la radio por HF no necesita repetidores. El radio HF tú simplemente lo enciendes, lo puedes conectar a una batería de un carro, lo puedes conectar a una planta eléctrica si tiene, a una batería con paneles solar. Sacas una antena que puede ser hasta un alambre de tender ropa, la despliegas un poquito entre un árbol y otro
y comienzas a transmitir y en ahí ese qué momento distancia? alguien te va a escuchar. ¿Y de ahí qué distancia? 18.000. Hasta 18.000 kilómetros. Ok, con ese tipo. Con ese tipo de radio. Lógicamente, no con la de la percha. Una antena un poquito más grande. pero- Aquí en República Dominicana, que tú conozcas, ¿hasta dónde han hecho enlaces? Mira, aquí por ejemplo, recientemente yo hice un ejercicio de comunicaciones HF a nivel militar y me comunicaba perfectamente con México. He hecho comunicaciones con Brasil. Sí, pero eso está En el relativamente ejercicio que se cerca. hacen. Yo tengo- ¿Han llegado yo tengo- a Europa? Yo tengo Pero un tío- llegan a Europa, o sea, hay algunos radioaficionados que tienen equipos que tienen suficiente potencia. Vamos a decir que tienen equipo con un transmisor de 500 vatios que existe y hasta con 100 vatios lo pueden lograr. Va a depender de las condiciones climatológicas, porque en radiocomunicación las condiciones, por ejemplo en HF, depende de las condiciones climatológicas. Como decía José, a la señal salir e ir chocando con lo que es la ionósfera, llega un momento que si las condiciones solares, o sea, la radiación solar está muy alta, o hay mucha nube, hay este tipo de cosas, entonces la comunicación no se hace tan Ven acá, y cuando efectiva. transmite un equipo de eso, ¿no puede generar mucho ruido en el ambiente? No. No afecta nada. No, porque El problema de transmisión. tú tienes un modo de transmisión diferente y una frecuencia diferente O sea, que eso no está regulado. a lo que, bueno, sí Porque hay, no lo hay neces- regulación. No, yo me refiero a la potencia que tú puedes. No, emitir, esa eso parte no hay una regulación explícita como tal. Ujú. Sí, por ejemplo, en nuestro país, quien regula la parte de todo lo que es telecomunicaciones es el Indotel. De hecho, para tú ser radioaficionado, tienes que tomar un examen a través del Indotel y te emiten una licencia. Eso sí tiene. El 11 metrista, no, el 11 metrista tú comprabas por internet un radito y lo enganchaste en tu vehículo o en tu casa Crédito. y tú rompes a hablar por ahí y te pone un indicativo aquí, Cacata 19, Peraraña 15 y logra comunicarte. En radioafición, tú necesitas una licencia y cuando te dan esa licencia, ahí es donde tú recibes el indicativo. Están los indicativos que son de novicio, que cuando uno comienza a hacer pininos en eso, hasta ya que tú consigues la licencia de técnico, la licencia un poco más profesional. Bueno, cabe destacar ahí que uno de los radioaficionados que conocí que lamentablemente falleció hace algunos años fue Teo Veras. Sí. Teo Veras era radioaficionado. Está también, que también falleció, el señor Waldo Pons, que era propietario de la X102, la emisora. El hermano de él, Tony Pons, que también era muy buen radioaficionado, incluso era técnico, fabricaba antenas y ese tipo de cosas. Y así en el país entero tenemos muchos radioaficionados de Algunos renombre. amigos, estampa Sí, mexicana. inclusive mi tío, un saludo para él, tío Víctor Sturla, que fue que me enseñó cómo funcionaba lo de radioaficionados. Él me pidió una vez, mira, yo te voy a montar una antena aquí en el techo, voy a poner una cosa. Y yo, ¿qué es lo que tú necesitas? Básicamente la antena es como un palo. Yo, ¿qué es esto? No, es una cosa para radioaficionados, ven a ver qué chulo. Y me enseñó, y cuando estábamos haciendo las transmisiones de prueba, probando la antena nueva, él logró comunicarse, creo que fue con Italia. Y le respondieron por radio con el indicativo de él. Inclusive ellos lo registran como en una página. Sí, eso te iba a Cuando decir. logran comunicarse. Cuando hacen Es bien interesante. transmisiones a larga distancia, que se llaman los DX, hay grupos especializados en hacer ese tipo de transmisiones. Y cuando logran un DX, logran una comunicación a una distancia bastante larga, ellos lo registran en una página, pero también El otro te parte envían del- una postal. Increíble que todavía tú dirás, bueno, pero las postales no existen. Sí, en esos países todavía existen. Entonces, Sí. ese que recibió tu llamado, vamos a decir en España, agarra una postal al señor Leandro y te envía eso por correo y tú lo recibes y tú lo muestras como parte de un trofeo, vamos a decir. Una Ya. proeza que usted Una proeza que lograste. Y lo registran en páginas que ya existen en internet, al igual que si tú incursionas en lo que es el HF y quieres saber si hay condiciones para tú comunicarte, entras a una página de internet, ahí te dice las horas favorables, si son de día, si son de noche, el segmento de frecuencias, porque existen varias frecuencias en 6 metros, en 20 metros. Y después canales también. Y canales donde tú puedes comunicarte, porque al estar dividido el espectro, el radioaficionado es muy respetuoso de no utilizar frecuencias que no le correspondan a ellos. Por ejemplo, la HF, hay frecuencias que son de uso militar que los radioaficionados no la utilizan. Claro. Aún su radio pueda llegar a ellas, Y frecuencias de pueda emergencia acceder.
Exacto, existen las frecuencias de emergencia porque estos tipos de radios lo utilizan también en embarcaciones. Está la frecuencia canal 16, que es el canal de emergencia marítimo, y tú lo puedes acceder ahí también. Puedes escuchar emisoras y en un momento dado tú te sabes la frecuencia de la emisora, la pones y escucha como un receptor. Mira, es costoso tú tener un banco para radioaficionados. Bueno, como todo hobby, porque es un hobby, depende, hay gama alta y gama baja, pero mucha gente comienza a hacer pinino con un equipo usado que tú lo puedes conseguir aquí en el país, 15, 20 mil pesos. Sí, para iniciar no es costoso. Para iniciar. Después de ahí, cuando la gente le va cogiendo el amor a lo que es ya la radioafición, entonces comienza a invertir en antenas un poco Eso es como de mejor eficiencia. Filtros. Eso es como la bicicleta. Tú consigues una bicicleta en 2,000 pesos, ¿verdad? Y hay bicicletas que te cuestan $25,000. Tú eres que sabes. Sí. Ahí aplica el dicho que decimos mucho. Según hermano, con la Petra. Mira, una cosa, Disla, que es muy importante. Que tú sepas, hay mucha gente entrando nueva, ¿y en qué edades? Aunque ya vimos que tú dijiste que había muy pocos jóvenes que ya no, que están perdiendo esa pasión por la radiocomunicación. Hay muchos radioaficionados que ya tienen bastante tiempo en eso y Son señoriales. y están incentivando a nuevos usuarios, principalmente en los pueblos. Conozco amigos que organizan cada cierto tiempo lo que son algunos encuentros, que es lo que llamamos purgas, en donde tú llegas allá de cualquier región. Yo recientemente tuve uno en La Vega y tú llegas con tu equipo que tú tengas de venta, conectores, cable, antena, lo que sea, que estén incluso hasta ropa llevan a veces. Y cogen ahí automáticamente y comienzan a exhibirlo. Muchos padres llegan con sus hijos, los hijos a veces se motivan, comienzan a investigar y no es tan complicado. El examen incluso es un examen que es de fácil aprendizaje. Más o menos te dan cuáles son las cosas que tú debes saber y que debes responder. Entras a la página de Indotel, llenas lo que es el examen, incluso toda la información de los requisitos para ser radioaficionado están en la página de ¿Y Indotel. se puede tomar en línea el examen? Y me parece que ahora lo toman en línea. Anteriormente tú tenías que ir físicamente allá, pero creo que ahora lo toman en línea. Tú eres instructor, Disla. Yo doy instrucción en la parte de comunicación como tal, generalizado. No me inclino tanto a la parte de radioaficionado porque la parte mía es la parte comercial, lo que es VHF y UHF, que es lo que más utilizamos a nivel empresarial, a nivel de empresas, de instituciones de respaldo, de emergencia, como son bomberos, 911 y ese tipo de cosas, policía, ejército, que ya sí entonces es otro tipo de comunicación diferente al HF. ¿El radioaficionado no utiliza esas bandas que utilizan repetidores en el país o ellos se van automáticamente a la libre? No, fíjate, hay una banda, hay un segmento que está establecido para los radioaficionados en la banda de VHF para uso de repetidores como tal de radio, que oscila, me parece, de los 144 a los 146 MHz. Okay. Anda por ahí. Entonces, muchos establecen repetidores, incluso tengo amigos que tienen red de repetidoras a nivel nacional, en donde si tú vives, por ejemplo, en Pedernales, tú programas esa frecuencia y entonces ya automáticamente a través de ese repetidor tú te enganchas a una frecuencia de HF, lo hacemos lo que viene siendo como un patch, y entonces ahí ya se consigue un poco más de distancia y de calidad de audio, porque muchas veces la gente no tiene para invertir en un equipo de HF, pero sí para comprar un radio handy, de esos que ahora mismo tú consigues de marca china, por incluso 1,500 o 2,000 pesos, y que son programables incluso a mano. Le programan esa frecuencia de ese repetidor y ahí tienen comunicación. Incluso cuando se hacen los encuentros que se hacen en las provincias, se le indica en qué frecuencia se va a operar el encuentro y entonces mucha gente la programa en su radio, en su vehículo, y según va el camino va reportando, va teniendo una charla o como decíamos ahorita, una especie de chat por radio.
Una pregunta, Disla. Independientemente del examen que dan, que eso es algo básico para iniciar, ¿hay jerarquías entre los radioaficionados? O sea, hay personas que tienen cierto nivel, como que se respeta más porque llegó a ese nivel, sea en base a tiempo o en base a aportes, no sé. Sí, la jerarquía existe en base a los indicativos y al tiempo y la preparación que tú tengas como radioaficionado. Por eso te decía, un novicio, que es el que está comenzando, no tiene el mismo nivel que ya una persona que tiene 20, 30 años en la radioafición, que ya tiene su indicativo como tal. El indicativo del novicio es un indicativo muy sencillo. Ahora, cuando ya tú consigues tu indicativo personal, es tuyo, intransferible. Y ese indicativo tú lo llevas como tu matrícula. Como la cédula. Muchos incluso van a lugares donde bordan una gorra con su indicativo, hacen una placa con su indicativo. Muchas veces cuando el radioaficionado fallece, la familia le cede el indicativo a algún amigo que sea muy cercano. Conozco de casos... Ese el indicativo es como el código que tiene cada uno. Exactamente. Como su nombre. Es como su nombre. Ajá. Por ejemplo... Como la cédula. Porque podemos Por ejemplo, tener el mismo señor nombre. Dylan no tiene un indicativo. No, pues yo no soy radioaficionado. Entonces, si yo tuviera un indicativo, el mío sería Hotel India 8, My Delta, que es Manuel Dylan, la M y la D. Ujú. Asumo yo que sería el mío, pero habría que ver si alguien no tiene ese indicativo. Si alguien lo tiene, entonces me asignan otro. Claro. Porque no se repiten los indicativos. Pero jerarquía en el sentido de que ahí no hay general de brigada, No, hay alférez de fragata. Ahí todo el mundo entra en una sala de chat y todo está en igualdad de condiciones. y todo está en igualdad de condiciones para hablar. Exacto. Simplemente lo que según tu indicativo, tú sabes que una gente tiene más tiempo o menos tiempo. Pensaba que había como cierta jerarquía, una gente que tiene 50 años en eso, como que... Los que se quieran enganchar, ¿esto qué tienen que hacer? Ya me dice. Es fácil, se acercan a uno de los clubes existentes, ya yo le dije más o menos lo que está. Está el Radio Club Dominicano, la Unión Dominicana Radio Aficionado. Está la otra que está también por acá, cerca del Estadio Quiqueya, hay una ahí. No recuerdo el nombre, creo que es la UDRA esa que está ahí. Y la Sociedad Dominicana de Radio Aficionado también está. Y si no, a cualquier miembro que ellos conozcan, quizás un vecino que, mira, yo quiero aprender de radio de afición. En ese mundo la gente es muy solidaria. Y comienzan Cualquier persona a te hacer enseña. pininos en esa parte. Sí hay un asunto, y es que no necesariamente tú tienes que tener un radio de esos de última generación para tú iniciar en eso. Claro. Comienza de a poquito, va creciendo, y llega un momento en que ya tú te conectas como todo un verdugo, como decimos. Bueno, muy apasionante. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, hace muchos años, yo tengo 50 y pico de años, Oliver, así, tú me ves un tipo buen mozo y vaina, pero un tipo viejo, así, yo tengo mis años arriba. Y yo conocí allá en el barrio donde yo nací, que había unos cuantos radioaficionados y uno como muchacho, como Mozalbete al fin, ¿verdad? Uno decía y se le acercaba y comenzaban y dejaban que uno plaqueaba el radio y tiraba por ahí. Llegué a tener un 11 metros, pero no fue nada, se me fue la pasión rápidamente. No, porque fíjate, hubo una época en que andar con un radio de comunicación en la mano, tú eras comunista. Y te apresaban y había que ver dónde tú sacaste ese radio, que eso es para hablar con los comunistas y ese tipo de cosas. Ya eso ha ido cambiando, ya hoy en día tú puedes andar con un radio en la calle sin problema, a menos de que aparezca un policía que se le crucen los cables y diga, ¿y ese radio dónde lo sacó? Pero eso va a depender del perfil que la persona lleve. Claro. Sí hay un dato importante y es que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que se mantiene dándole vuelta al mundo, los astronautas que están dentro de ella, que los rotan cada cierto tiempo, tienen un radio de comunicación HF dentro de la estación y se comunican. O sea, cuando se están pasando por encima de República Dominicana, los radioaficionados están pendientes a eso, buscan la información, Para escuchar. buscan la frecuencia y lo llaman y se comunican con ellos. Si habla español, bueno, hablará en español, pero si habla en inglés y tú sabes el inglés, le llama y él te va a responder. Qué chulo. Qué chulo eso. Esa es una parte que muchos la celebran como un triunfo. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima allá arriba? Sí, logré comunicarme con la estación internacional y es real, o sea, no es algo que yo me lo estoy inventando, que tú puedes buscar y cada cierto Sí, tiempo pues eso se registra en los sitios donde... ellos lo registran esa parte.
Bueno, qué bueno. Ojalá que no se pierda esa ¿cómo se llama? Ese hobby, Ese ¿no? hobby, Y- ese y- querer de los muchachos nuevos ahora que se puedan integrar, que tienen familiares y que les guste la radio aficionado para que no se pierda y que el legado quede, porque finalmente, como decíamos en un principio, cuando se vaya todo, se va a quedar Eso es lo la único radio que queda. transmitiendo déjame y dando una decirte información que vital. Muchos de los empresarios que integran todavía hoy en día las empresas de comunicaciones, pues nacieron de ser radioaficionados. Yo tengo amigos ahí, como el ingeniero Guadí Chamón, que tú lo conoces, Sí, Guadí. que Guadí tiene su indicativo de radioaficionado. Está Periandro Delgado, que fue de los pioneros en radiocomunicación aquí con la empresa de Radio y Técnica. Y así hay unos cuantos más, lo que no me recuerdo el nombre, que no se pongan guapos, pero Sí, tengo muchos. Dila, antes de que él se vaya, algo que me trabaja mucho en mi Un cabeza, minuto, Leandro, sí, que ya rápido. tenemos que cerrar. ¿Se puede encriptar una comunicación tú aquí en República Dominicana para hablar con alguien en Italia sin que nadie pueda escuchar lo que ustedes dos están hablando? Sí, hay encriptación que se hace ya con otros dispositivos adicionales. Pero se utiliza más para... Como tal, la radiocomunicación por HF, yo lo que utilizo como carrier es ruido. Por eso cuando tú enciendes un radio de HF, tú siempre lo vas a escuchar con un ruido. Se llama Entonces white tú dices, noise, ven ruido acá, blanco. pero ¿y qué es esto? Entonces, ¿qué pasa? Encima de ese ruido yo monto la voz. Y ya ahí el ruido me sirve como carrier, como transporte, para que otro me escuche. Ya cuando son equipos a nivel de uso militar, tienen encriptación, porque el radioaficionado no va a hablar nada que sea, vamos a decir, de uso relevante. Ahora, ya cuando tú utilizas los radios de HF a nivel militar, tienen una encriptación en donde si yo no tengo esa llave en el otro país, yo no puedo escuchar. Incluso todavía los ejércitos, principalmente los ejércitos de Centroamérica y los mismos Estados Unidos, si tú lo ves en películas, lo ves en reportajes que hacen, ese radio que lleva el soldado, que es como una mochila, que tiene una antena que se despliega, es un radio de HF. Lógico, ya la tecnología te permite, principalmente en Estados Unidos, que esos radios tú lo interconectas vía satélite. Pero Centroamérica, que por ejemplo es selva, la gran mayoría, llámese Brasil, Colombia y ese tipo de lugares, siguen utilizando bastante el HF para sus comunicaciones. Ok. Bueno. Bueno, eso es bastante interesante. Ojalá que no se pierda, ¿verdad? La comunicación por radio y que si pasa cualquier catástrofe, sabe que vamos a estar comunicados en todo momento por radio. Pasa un Así terremoto y que, llegamos a Disla. Don José, Déjanos tus inquietudes en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿estás seguro?